Om. Queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer un tutorial sobre libros para crecer por dentro. Como siempre digo, es un tutorial muy subjetivo, libros que a mí me han inspirado para seguir mi proceso, mi camino interior. Y creo también, además, que tenemos la suerte de que hay autores que son muy buenos escritores. Son libros que puedes disfrutar muchísimo de su lectura, que hay auténtica buena literatura. No nos referimos a libros más ñoños o de autoayuda, sino libros que tienen profundidad, pero a la vez tienen mucha belleza como trabajo literario. Voy a empezar con un autor que es Jack Canfield. Jack Canfield es un autor americano, su maestro es Ajahn Chah, que es un maestro budista tailandés. Y él, cuando vuelve de sus años de aprendizaje en Tailandia, comienza a escribir. Este es el primer libro que escribe, Camino con Corazón, un libro precioso. Luego escribe Después de Éxtasis la Colada, un poco que tiene mandanga el título, ¿no? De verdad. Luego La Sabiduría del Corazón. Wow, para mí es uno de los libros. Yo lo estoy leyendo por tercera vez ahora mismo. La Sabiduría del Corazón. Luego él escribió un libro que no me gusta mucho, es un poquito más como de práctica. Bueno, yo no lo leería ahora. Y el último que ha escrito es El mejor momento es ahora. Un libro precioso, precioso. Un libro de subrayar el trabajo. Maravilloso, ¿eh? O sea, yo, si no hubiera leído nada de Jack Canfield, empezaría por el primero, Camino con Corazón, Después de Éxtasis la Colada, La Sabiduría del Corazón y El mejor momento es ahora, ¿vale? Son 4 libros fabulosos. Luego también uno de mis escritores preferidos es Irving Yalom. Irving Yalom es un americano psiquiatra que se dedica a la terapia, a la psicoterapia. Y es un autor que tiene bastante mayor, yo creo que tiene como 85 años. Hay 3 novelas que tiene que me parece que son muy interesantes, porque son novelas donde él relaciona la filosofía con el trabajo de la terapia. Entonces, esta, por ejemplo, El día en que Nietzsche lloró, es una novela preciosa entre el encuentro entre Nietzsche y Breuer, el maestro de Freud. Es una ficción, ¿no? Pero muy bonita. Luego, El enigma de Spinoza, un poco esa relación del crecimiento personal y la filosofía de Spinoza, pero es una novela. Y La cura de Schopenhauer, igual, con la filosofía de Schopenhauer. Son 3 novelas muy bonitas y que te hacen crecer por dentro. Luego, ya este es un libro más de sus terapias, ya con 80 años, Criaturas de un día, cuando un terapeuta da sesiones con 80 años, yo creo que va muy a lo esencial y es muy bonito, Y luego, hace poco ha salido su autobiografía, que es Memorias de un psiquiatra. Fabuloso, tiene una experiencia en este mundo de la literatura, la filosofía y sobre todo la terapia, muy recomendable. Escribe muy bien, Irving Yalom. Después, un poquito continuando con las autobiografías, para mí una de mis autobiografías que más me han gustado ha sido En movimiento, de Oliver Sacks, ¿no? Oliver Sacks es un neurólogo americano, ¿vale? Se hizo, por ejemplo, muy famoso por la película Despertares, de Robert De Niro y Dustin Hoffman. Y, por ejemplo, tiene Un antropólogo en Marte, o El hombre que confundió a su mujer con su sombrero.
Pero el movimiento que su autobiografía es preciosa, muy intensa. Y también cuando ya sabía que se iba a morir, porque creo que tenía un cáncer en un ojo, escribió una carta que se llama Gratitud, y es una carta bellísima. Podéis leerla ahora mismo porque está editada en El País. Se editó en El País, así que si ponéis Oliver Sacks, carta de despedida, gratitud, os saldrá. Oliver Sacks. Dentro de este mundo también hay un americano que me gusta mucho su autobiografía, que es Robert Johnson. Robert Johnson no el guitarrista, sino es un terapeuta junguiano y estudió con Jung en persona, en Suiza, y es una autobiografía muy bonita, El equilibrio entre el cielo y la tierra. Parece que tiene un título un poco así como de trabajo, pero no, es autobiografía, encantadora. Luego, ya dije cuando recomendé libros de yoga que me gustan mucho los libros de Ramiro Calle, las novelas. Me parecían muy inspiradoras, son muy fáciles de leer, pero son muy inspiradoras también, un poquito de aventura, ¿no? Como El Fakir, El Templo de Hielo, El Yogi, El manuscrito del Fakir, ¿vale? La llamada de la India, y luego tiene esta que él estuvo enfermo y en el límite, es un libro sobre su proceso con la enfermedad que es muy interesante, y luego autobiografía espiritual. Ramiro Calle, como siempre. Y dentro de los autores españoles, bueno, pues ya sabéis que hay un sacerdote que escribió este librito precioso que es Biografía del Silencio, Pablo Dors, ¿vale? Biografía del Silencio. Los libros de Pablo Dors, él tiene muchas novelas, a mí no me han gustado especialmente, menos la última que se llama Entusiasmo, porque es bastante autobiográfica y es muy interesante. Pero sobre todo de Pablo Dors, Biografía del Silencio, es una belleza de libro. Luego, un libro que es encantador también es el libro de la alegría, del Dalai Lama y Desmond Tutu. Es un libro lleno de cariño entre dos amigos, lleno de humor, muy bonito. Dentro de estos libros de colaboración entre amigos está este de 3 amigos en busca de la sabiduría, que son Christophe André, Alexander Julien y Mathieu Ricard, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, yo he seguido mucho a Christophe André, que es un psiquiatra francés, y Mathieu Ricard, que es un monje budista, y son buenos escritores. 3 amigos en busca de la sabiduría. De Mathieu Ricard, por ejemplo, está En defensa de la felicidad, que es un libro estupendo. Ya sabéis que Mathieu Ricard salió en El País, en la portada, como el hombre más feliz del mundo por, digamos, la segregación por su cerebro, ¿no? ¿Vale? Y, por ejemplo, otra colaboración es Acción y Meditación, igual que están Mathieu Ricard y Christophe André también. Y de Christophe André, de este psiquiatra francés, me gusta mucho, es este de Meditar día a día, que relaciona mucho la meditación con la pintura, ¿no? Con el arte de la pintura. Para mí una referencia ética en este mundo es Satish Kumar. Satish Kumar es un hindú afincado en Inglaterra, tiene colegios y tiene también una editorial, publica una revista en Inglaterra. Y por ejemplo, este libro, Tú eres, luego yo soy, es un libro precioso, ¿vale? Precioso. O La brújula espiritual, o Tierra, alma y sociedad. Satish Kumar es discípulo de Gandhi, ¿no? Y tiene, digamos, es muy importante
como referencia de la ética ecológica, ¿no? También tiene un librito pequeñito que se llama El Buda y el terrorista, precioso, precioso. Satish Kumar. Bien, dentro por ejemplo, de mindfulness, me gusta mucho, ya sabes que el gran promotor de mindfulness es John Kabat-Zinn, ¿no? Este psiquiatra americano que tiene muchísimos libros y es una persona muy interesante, una gran referencia en este mundo. Y a mí me gusta mucho porque este es un libro más personal, ¿eh? Es muy íntimo, me gusta mucho. Mindfulness en la vida cotidiana. Luego, ya dentro más del budismo, por ejemplo, tenemos con el budismo y la muerte, es el libro tibetano de la vida y de la muerte de Songyal Rinpoche. Es un libro de los que tienen la visita de noche para siempre, un libro muy profundo, ¿eh? El libro tibetano de la vida y la muerte, que no confundamos con el libro tibetano de los muertos, ¿vale? Que es mucho más antiguo. Songyal Rinpoche. Y dentro de este mundo también de cuidados paliativos y de acompañamiento en el proceso del morir, una gran referencia también, yo es un libro que he leído hace poco, que es Frank Ostaseski, y es una persona impresionante. Hay por ejemplo, este libro podéis ver en YouTube, que tiene una conferencia en la Complutense en Madrid, presentándolo, y es una persona, me parece, con una gran profundidad. Y es un libro muy bonito, ¿eh? A 5 invitaciones, ¿vale? Y profundo, profundo, ¿no? Dentro de este mundo también del budismo, una referencia es Pema Chodron, Cuando todo se derrumba. A mí es un libro que me gustó, ¿vale? Pero sobre todo, Thich Nhat Hanh, ¿no? Thich Nhat Hanh es, ya sabéis, el maestro budista. En mi casa hay muchísimos libros de él, ¿eh? Yo creo que es un maestro budista, de los grandes budas de hoy en día. Y su escritura es muy sencilla y a la vez muy profunda, ¿eh? Es sencillo y profundo, siempre. Cualquier cosa que cojáis de él es muy buena, ¿eh? Dentro del mundo por ejemplo, de la terapia de relación de pareja y con un trabajo más espiritual, me gusta mucho Amar y despertar, de John Wilwood. Amar y despertar. Próximamente me gustaría hacer también un tutorial sobre libros de trabajo con el cuerpo. Por ejemplo, este de Alexander Lowen. Alexander Lowen es el creador de la bioenergética, ¿no? Y Honrar al cuerpo, es un libro muy bonito, muy también autobiográfico. Uno de los maestros que le tengo más cariño, y además ha muerto hace poco, es Ram Dass, ¿no? Ram Dass, que es, bueno, ya sabéis que era profesor en la Universidad de Harvard, ¿no? Hasta que le dio la vuelta y encontró a su maestro en India, Maharaji, y él escribió un libro en el año 71, cuando nadie había escrito casi nada de eso, que se llamaba Be Here and Now, ¿no? Será aquí y ahora, ¿vale? Y en el año 2000 y poco escribió que es aquí todavía, donde ya Ram Dass le había dado un derrame cerebral, que se había quedado con una parálisis en el cuerpo, y pues, un personaje bellísimo, ¿eh? Y dice también de cómo puedo ayudar. Ram Dass. Otro de los grandes maestros de los budas, yo creo que para mí los budas de hoy en día han sido Thich Nhat Hanh, ¿no? Y
Y Eckhart Tolle, ¿no? Eckhart Tolle, ya sabéis que uno de los libros más vendidos de la historia es el Poder de la Hora, ¿no? El Poder de la Hora es un libro, si no lo habéis leído, leerlo, muy profundo, muy bueno. Luego, por ejemplo, tiene un nuevo mundo ahora, ¿vale? Que salió después, y este es sobre un retiro de meditación que es muy interesante, ¿eh? La quietud en medio del mundo. Un retiro en Findhorn. Findhorn es un centro de meditación muy importante en Escocia, ¿no? Eckhart Tolle. Y de los descubiertos de hace poco, me gusta mucho John David, El Gran Malentendido. Es un libro muy bueno, ¿eh? John David es un inglés que está afincado ahora en Alemania y que de la rama, por ejemplo, si conocéis un poco las ramas de Advaita Vedanta, de Ramana Maharshi, Papaji era su maestro en India, él vivió muchos años en India y bueno, es un libro muy interesante, como de un maestro moderno de hoy en día, ¿no? El Gran Malentendido. Dando una vuelta todavía más de tuerca, tenemos de Enamorado del Mundo, más profundo todavía y muy experiencial, de un maestro budista que se llama Mingyur Rinpoche. Es el abad del monasterio budista de Bodh Gaya, donde el Buda se iluminó. Enamorado del Mundo. Y el último que quería recomendar hoy es un libro mucho más fresco, pero no por eso superficial, es muy profundo, pero muy fresco, muy lleno de mucho humor, que es La vaca que lloraba, de Ajahn Brahm. Ajahn Brahm es un maestro que tiene un monasterio en Australia, ¿vale? Él era profesor de física y conocido también como Jack Corfi, como el primero. Ajahn Chah era su maestro también en Tailandia. Y este es un libro lleno de humor, precioso, encantador. Bueno, espero que cojáis alguno por lo menos y lo disfrutéis, ¿no? Y os ayude y os enriquezca por dentro. Muchas gracias.